bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Tema de hoy, otro botoncito bien importante para que entendamos eso. Ya hemos venido hablando de la elección del personero de Medellín, esa figura tan importante que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, de sus derechos. Usted que tiene un problema y no sabe qué hacer porque tampoco tiene dinero para pagar un abogado, entonces usted va a la personería y le elaboran una tutela, por ejemplo, un derecho de petición, en fin, temas en los que usted empieza a satisfacer necesidades y solucionar problemas y que tienen que ver con sus derechos, pues déjenlo decir de esta manera. ¿Y quién decide cuál va a ser el personero, por lo menos el titular de esa entidad que llama personería, que les sirve tanto a ustedes, que nos sirve tanto a todos? El Consejo de Medellín. El Consejo, que es el lugar, el centro de la democracia política. Lo político está ahí. Son ellos, los políticos, los que finalmente deciden quién va a ser el próximo personero de Medellín. Entonces, no tiene vuelta de hoja la afirmación mía. Todo, hasta el aire que respiramos, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Pero en el caso de la reelección o no, mejor dicho, del reemplazo, porque ya no es reelección, porque William Jeffer Vivas, personero de Medellín que sale, iba a ser reelegido, pero él tomó la decisión de renunciar. Entonces, los concejales tomaron, cuando él estaba aspirando, la decisión de calificarlo muy bien en una entrevista, tanto que él iba a ser reelegido. Pero empezando por el expresidente de la República y el jefe del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, les jaló las orejas y le dijo, ey, ¿cómo es que ustedes califican también a ese señor si ese señor supuestamente estuvo respaldando lo que hizo el anterior alcalde al que ustedes tanto se opusieron? Entonces ahí mismo se asustaron los miembros de la bancada de Centro Democrático en el Consejo de Medellín y sacaron un comunicado diciendo, con el expresidente de la República ahí al ladito, diciendo, no, nosotros no vamos a continuar esa senda de elegir a este señor. Y acto seguido, al día siguiente, el partido creemos que tiene también bancada mayoritaria, esa es más grande incluso que la de Centro Democrático. En el Consejo también sacó un comunicado diciendo, ni riesgo, nosotros no podemos apoyar a William Jeffer Vivas. Lo más raro es que lo calificaron supremamente bien. Si lo hubieran querido calificar distinto, cualquiera de los otros que estaban pegaditos, eran 4 los que estaban pegaditos, podía haber subido. Bueno, lo cierto es que, qué pena, mi invitado que cuente toda esta historia, pero como hay que hacer contexto, mi invitado es el abogado David Suárez Tamayo. Él es especialista en Derecho Público o Derecho Administrativo y resulta que a él le parece muy raro que estos concejales que votaron por otro de los candidatos a la personería de Medellín, muy bajito, de un momento a otro, como por arte de Birli, votan positivo. Algunos pasaron de 4,8 a 10, otros pasaron de 2,3 a 10, otros de 7 a 10. Doctor David Suárez Tamayo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo para ti, para Sinergia Informativa, para todos tus televidentes y oyentes. Muy complacido de estar en tu programa que siempre he resaltado, buscas dar información y dar pedagogía ciudadana. Muchísimas gracias. Entonces me excusará usted que lo haya puesto ahí en capilla a esperarme mientras hacía este contexto, pero era necesario. Entonces ahora sí le doy la palabra. ¿Qué piensa usted de esto que está pasando en el Consejo de Medellín? No, Roger, creo que el contexto que hiciste fue muy útil, muy necesario, porque uno parte de la premisa de que todos los ciudadanos saben qué es un personero o qué hace un contralor, y resulta que hay muchos ciudadanos que no lo saben. Entonces creo que tu introducción fue muy buena. Pues retomando lo que tú ya dijiste, el personero tiene 3 funciones muy importantes. Una, velar por los derechos, ¿sí? 2, vigilar a la administración. Y 3, adelantar procesos disciplinarios, ¿sí? Procesos disciplinarios. Y en esa primera, resaltaste una cosa muy linda que hace la personería, independientemente de quién sea el personero. Es un programa que viene de hace muchos años. Cualquiera puede ir ahí a la Alpujarra, a Plaza La Libertad, en el sótano donde queda la personería, y todos los días, Roger, son cientos de personas buscando asesorías, más que todo en temas de salud, de pensiones, o como tú lo decías, tutelas o derechos de petición. Entonces, es un funcionario muy importante, además porque es por periodo, es de 4 años.
este funcionario del personero. Y no solo por sus funciones, Roger, porque eso hay que también meterle política. Es que, Sí. Roger, la personería tiene creo que 35 cargos de libre nombramiento y remoción, con salarios de 15, 18, creo que hasta 22 millones de pesos. Es una entidad que también contrata, celebra contratos de prestación de servicios. Entiendo que en los últimos años ha habido hasta 100, 140 contratistas. Entonces, no solamente son las funciones, sino que maneja una nómina importante, unos contratistas y un presupuesto público que es muy valioso. Resulta entonces que a los personeros los eligen cada 4 años, lo eligen los consejos, ¿sí? Y desde una reforma que hubo en el año 2012, la ley 1551 señaló que los personeros iban a ser elegidos previo concurso. Normalmente, ¿qué hacen los municipios, Roger? O el consejo municipal. Casi siempre lo lidera la mesa directiva, el presidente del consejo, y que arrancó desde el año pasado. Contratan una universidad. ¿Para qué? Para que la universidad haga las pruebas que corresponden al 90%. Allí lo que más vale es un examen. Les hacen un examen de conocimientos, creo que valía como el 60. Les estudian su trayectoria académica, los estudios, los posgrados, las especializaciones, las publicaciones. Les miran la experiencia, la trayectoria, ¿sí? ¿Cuántos años tienen en el servicio público? ¿Cuántos años tienen en funciones similares a las que van a desempeñar? Y dejaron un 10% que sí lo hacía ya el consejo, que era la entrevista. ¿Sí? Daba un 10%, calificaban hasta 10, de 0 a 10 equivalía a un Ujú. 10%. Y pues resulta, Roger, que llegaron, como tú dices, a ese 90%, tres o cuatro personas muy parejitas. Habían dos personas, entre ellas el personero actual y el que hoy va ganando, el doctor Rabe, que es personero de Copacabana, estaban con 71 puntos. El uno como con 71, 70, algo así, el otro como con 71, 40, pero habían otros dos con 69. Es decir, Ajá. como usted lo decía muy bien ahora, Roger, ese 10% podía inclinar la balanza al menos a alguno de los tres o cuatro que habían en la lista, ¿sí? ¿Y qué Sí. pasó? Pues cuando salen las calificaciones, pues todos nos sorprendimos porque el personero actual de Medellín, pues al menos los del grupo de Centro Democrático, Creemos y otros partidos adicionales como Cambio Radical, como, si mal no recuerdo, los Verdes, los conservadores, le pusieron entre 9 y 10 puntos al personero actual de Medellín. Y al Así. segundo que le competía por unas décimas, del otro que también tenía ahí pegadito unas décimas, el doctor Rabe, persona de Copacabana, curiosamente puntajes hasta de uno, Roger. Hubo puntajes de uno, de dos, de 2,7, de 3, de 4. Es decir, casi que 18 concejales, tal vez salvo 3, 18 concejales lo evaluaron por debajo de 6, por debajo Sí. de 6. Y Roger, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que eran preguntas muy normales, eran tres preguntas muy generales que yo diría, Roger, y me excusa la expresión, pues cualquier profesional recién salido de universidad, 23, 24 años, era capaz de responder esas preguntas y mínimo sacar un 5 o un 6. Pues, como dice uno, Ajá. raspado, ¿cierto? Sí. Sobre 10 se gana con 6. Y uno no puede entender que un señor que es personero actualmente, que ya había sido personero de otro municipio, que tiene estudios, que es universitario, le pongan disque 1, 2, 2,5. Ya. Es Démelo una ahí, cosa asombrosa. doctor David, hasta ahí. Démelo ahí para que la gente vaya entendiendo. Entonces, cuando él dice, no puedo entender que un señor que ha sido personero, que es personero y que está muy preparado, y se refiere a al que vaya punteando después de que William Jeffer Vivas, quien iba a ser el reelegido, renunciara, se refiere a Mefi Boset Rabe Gómez, quien enseguida les cuento todo lo que pasó para que entonces haga su planteamiento en lo que siente usted, porque es una pena de sensación según la ley a usted, frente a la, entre comillas, otra patraciada de los concejales de Centro Democrático, de Creemos y también del Partido Conservador y creo que el del Partido Alianza Verde. Ya regresamos.
Y entonces, ¿por qué digo que otra patraciada? Porque ya se había criticado a estos concejales de Centro Democrático, del Partido Creemos y otros del Partido Conservador, habían tomado la decisión de calificar muy bien a William Jeffer Vivas, pero ante el calor de oleadas que ya les conté ahorita, dijeron, nos patraciamos, no es verdad que nosotros votemos también por este señor. La otra patraciada consiste en que el segundo, quien es el que hoy va ganando, que se llama Mefiboset Rabe Gómez, le habían calificado muy bajito, demasiado bajito, como nos dice ahorita nuestro invitado, el doctor David Suárez, con calificaciones pues, de 4,8, de 7, hasta de 2. Y de un momento a otro, como por arte de lo que lo calificaron con 10. Entonces, ¿qué pasa con estos concejales? ¿Cuál es su sensación con ellos, doctor David? Sí, entonces, mira, Roger, uno cuando califica obviamente tiene elementos subjetivos, ¿no es cierto? Claro. Pero de 1 a 10, uno diría que una persona preparada normalmente, como era el doctor Rabe, pues hubiera sido muy normal que muchos concejales le hubieran puesto 8, 7,5, 7. Le llama a uno la atención es que 16 o 17 concejales lo rajaran con menos de 4, sí, lo rajaran con menos de 4. Y que Sí. 8 días después, esos mismos concejales, y en ese mismo número, porque Roger, si 2 o 3 concejales cambian su calificación, pero la Mm. cambian por 2 o 3 unidades, es decir, le habíamos puesto 2, yo creo que merecía 5. Le pusimos 3, yo creo que merecía 6 o 6,5. Le puse 4 y yo creo que merecía 7. Uno puede entender eso, sí, que 2 o 3 concejales revisando bien la entrevista dijeran, hombre, yo creo que merecía 2 o 3 punticos más, pero que 17 concejales decidan a los 8 días después que no era 2, ni 3, ni 4, sino 9, 9,5 o 10, es muy sospechoso, Roger. Y es por lo siguiente, te quiero decir esto. Yo no quiero demeritar ni al personero actual de Medellín, ni al de Copacabana. Pero es que sacar 10 es como un examen en cualquier parte. Sacar 10 no es tan fácil, o sea, 10 es sobresaliente. 10 es excelente. 10 es una Ujú. persona que nos descrestó, ¿sí? Lo mismo 9,5. ¿Cierto? Uno diría que las notas normales de una persona que contesta bien una entrevista puede oscilar entre 8, 8,5, 9. Pero que 17 concejales en 8 días pasen de evaluar con 2, con 3 o con 4 a 9, 9,5 o 10, sí deja mucho que desear. Y lo que denota Roger es que en donde se equivocaron más no fue tanto en esta segunda evaluación, sino en la primera. Porque bueno, Ah, aceptemos que Rabe es un tipo de 9 o 10, pero ¿por qué en la primera entonces le pusieron ajá. 2, 3, 4? La única explicación, Roger, ¿cuál es? La única explicación es que había un acuerdo de 14, 15 o 16 concejales de que había que ponerle un puntaje muy alto al personero de Medellín y un puntaje muy bajo al doctor Rabe, que era el que le podía competir. ¿Para qué? Para garantizar que en ese 10% el personero de Medellín superara con creces a Rabe y fuera el nuevo personero de Medellín. Es decir, le Sí. hicieron, como decimos aquí, la jugadita, le hicieron trampita Así a es. Rabe en la primera evaluación. Sí. Oiga, doctor David, ¿usted puede decir algo a calificar? Porque aquí estamos tratando lo jurídico y lo político. Esto no tiene vuelta de hoja, sin ambajes y sin hipocresías. Esto tiene mucho de político. ¿Usted se atreve a calificar qué pasó? Mire, Roger, para contestarte eso, yo quiero precisarle algo a los oyentes y a tus televidentes. Históricamente, y para no irnos 50 años atrás, vengamos de la Constitución para adelante. Y creo que ningún concejal, ningún diputado podría refutarme. Históricamente, las contralorías y las personerías han sido organismos muy politizados, sobre todo en los Ujú. cargos de libre nombramiento y remoción. Tanto en Sí, personería como contraloría siempre han existido unos 30, 35 cargos de libre nombramiento y remoción, o sea, que no son de carrera administrativa, y algunos contratos, algunos contratistas que se hacen a dedo. Históricamente, Roger, los concejales de Medellín y los diputados de Antioquia han tenido cuotas burocráticas en la Contraloría Departamental, en la Municipal y en la Personería de Medellín. Es decir, eso no es mm, nuevo, es decir, eso no se lo inventó Daniel Quintero, eso no es Fico, Aníbal Gaviria, y si nos devolvemos Salazar, Fajardo, es decir, en todas las personerías, en las historias de todas las mm, administraciones y todos los consejos han sí, tenido participación política en estos organismos. Entonces, claro, sin duda, ahí operan las coaliciones. A pesar de que es un concurso, a pesar de que es un claro. concurso,
y la política no interviene en los primeros 90 puntos, en los últimos 10 sí. Y para mí no hay duda que hay acuerdos políticos y aquí quedó demostrado. Aquí quedó Sí. demostrado que hay acuerdos políticos. Y una espada de Damocles, permítame la expresión disciplinaria, hablando de las funciones del personero, que usted recordó ahorita, y es la del control político. Es mejor una espada de Damocles blandita, o sea, la que el gobernante de turno elige. Eso también es histórico y pues suena suspicacia, pero también sería muy bueno para este consejo que tiene mayoría de coalición de gobierno, mejor tener una espada de Damocles disciplinaria blandita. Sin duda, los alcaldes necesariamente les gusta pues, que el contralor de turno y el personero de turno, pues digámoslo en términos coloquiales, no los talle mucho, ¿sí? No moleste mucho a sus secretarios de despacho, no les abran muchas investigaciones, ¿sí? E incluso Sí, lo que pretenden normalmente es que investiguen al anterior, ¿no? El alcalde sí, que llega cuando es de un partido o movimiento político distinto a su reemplazo, lo que quiere es impulsar para que ese personero y contralor investigue a los anteriores, no al actual. Y claro, ahí es donde venimos a un problema histórico colombiano, que yo insisto, no es de creemos, no es del centro democrático, es histórico, es estructural de sí, Colombia. Y es que los controles, Roger, son selectivos. O sea, en Colombia, el derecho fiscal, el derecho disciplinario y el más grave, el derecho penal, es selectivo. Es decir, los fiscales, los procuradores, los contralores y los personeros deciden a quién investigar, deciden a quién condenar, deciden a quién archivarle, deciden a quién no abrir la investigación o deciden a quién dejar que los términos, usted lo sabe muy bien, Roger, sí, vencimiento de términos, prescripciones, caducidades. A veces esos fenómenos, Roger, se dan por situaciones ajenas, distintas, hay procesos muy complejos. No quiere decir que siempre que venzan los términos o que haya prescripción o caducidad es que porque hubo allí trampa, corrupción, no, no siempre, no siempre. Pero sí. sí hay casos donde obviamente el contralor de turno, el procurador o el personero, pues le ayuda a los amigos de sus amigos, ¿no es cierto? Le ayuda a sus Bueno, amigos. Entonces, en doctor, Colombia tenemos ahí todavía un gran déficit. ya. A propósito de esto, tengo una última preguntita. Lo iba a despedir ya antes de terminar este corte, pero le digo que por favor me espere para hacerle la última pregunta después de unos mensajes que tiene que ver con la terna de fiscales que hoy todavía no ha sido elegida por la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Bueno, y a propósito entonces de la elección de la fiscal, porque es de una terna de tres mujeres, entonces la fiscal general de la nación, pues se ha especulado mucho, se ha dicho mucho, ustedes hacen un país polarizado, se llaman de aquí para allá, de allá para acá, dime si diretes, tiras y encoges, y vamos a acostumbrarnos finalmente a eso, porque eso como que no va a cambiar. Que no se está respetando la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Tengo una voz de un abogado constitucionalista que se llama William Alvis Pinzón. Me llamó la atención porque se refiere a la Constitución Política de Colombia y dice que es que en este caso de la elección de de la Fiscalía de la Nación, deben actuar como autoridades administrativas. Veamos lo primero. William Alvis Pinzón. Pero eso no es óbice para decir que aquí no está en juego el principio de la autonomía y la independencia judicial. Ese no es el tema en discusión en este caso. Ese principio tan valioso, tan preciado dentro de nuestro Estado de Derecho, opera cuando los jueces actúan como jueces. Y la Corte Suprema de Justicia, en este caso, no está actuando como juez, sino como autoridad administrativa que participa en la designación del fiscal general de la Nación. Esa actuación es de carácter administrativo electoral y está sujeta a los principios de la acción administrativa, artículo 209 de la Constitución, moralidad, transparencia, eficacia y celeridad, no el de autonomía judicial. En eso el debate tiene que ser reorientado. Y frente a ese principio específico de la celeridad, que es de obligatorio
cumplimiento según la Constitución política para quien actúe en funciones administrativas, hay que decir que sí se está infringiendo, porque ya era de conocimiento público el vencimiento, la fecha del vencimiento del periodo del fiscal general, y la elección tenía que haberse producido con anterioridad, y no ha sucedido. No se está actuando bajo el principio de celeridad. David Suárez Tamayo, especialista en Derecho Público. ¿Usted qué piensa de esa respuesta? Bueno, comparto algunas afirmaciones, otras no. Vamos por partes. Uno, la Corte Suprema no deja de ser Corte Suprema cuando está eligiendo a la fiscal, y los magistrados no dejan de ser magistrados. No comparto con el doctor que la Corte allí sea una autoridad administrativa, no, sigue siendo una autoridad judicial. Lo que cambia es el tipo de funciones, es decir, el Congreso hay veces legisla, el Congreso hay veces juzga, el Congreso hay veces administra, pero sigue siendo Congreso. El presidente administra, pero hay veces es legislador en los estados de excepción, pero sigue siendo presidente, lo que pasa es que legisla. Lo mismo la Corte, estoy de acuerdo con él que cuando va a elegir a fiscal, la función no es judicial, sino que es una función administrativa. En eso estamos de acuerdo. No es que se convierta en autoridad administrativa, no. Sigue siendo una autoridad judicial en cumplimiento de una función administrativa que es la de elegir fiscal. En cuanto a la celeridad no hay que mirarla fraccionadamente, aisladamente, ¿sí? La celeridad hay que combinarla con transparencia, publicidad, deliberación. Y es una cosa en la que quiero hacer énfasis, Roger, para no extenderme mucho. La Corte Constitucional es un cuerpo colectivo, son 23 personas. No están organizadas por partidos políticos, por bancadas, como si lo puede estar un congreso o un consejo, que eso facilitaría la votación, ¿sí? Si uno dijera, es que los magistrados liberales están con esta, pero en la Corte no funciona eso así. Allá no hay bancadas políticas. Hay magistrados que pueden tener cercanías con ciertas ideologías. Hay magistrados que pueden tener cercanía con ciertos partidos, pero no que estén como bancada. Entonces, un fiscal necesita 16 votos de 23 y hay 3 candidatas. Los mismos petristas han dicho que son muy buenas las 3. Eso sería un argumento incluso en contra, Roger, para decir, es que son tan buenas las 3 que por eso no va a ser fácil elegir una. ¿Por qué? Porque si las 3 son buenas, si las 3 candidatas son tan buenas, como dicen los petristas, quiere decir que en 16 magistrados puede haber 4 magistrados que les guste una de ellas, puede haber otros 5 magistrados que les guste otra, ahí ya llevamos 9 y quedan 14 magistrados que les puede gustar la otra, pero con 14 votos no es suficiente, se necesitan 16 votos. Entonces, en pro de la celeridad, como lo pregona el doctor que pusiste ahí en imagen, no se pueden sacrificar otros principios muy valiosos, como es la deliberación, ¿sí? El tener opiniones diferentes al interior de la Corte. Los magistrados tienen derecho a votar. ¿Y el presidente qué hace? Garantizar que se vote. Se vota una vez y ninguna logra los 16 votos. Se vota otra vez y no se logran los 16 votos. ¿Qué hace el magistrado? Pues aplazar. Dejamos para la próxima plenaria la votación. Otra cosa importante, Roger, todavía no hay vacancia en fiscalía, la vacancia es mañana. O sea, mañana apenas va a ser el primer día en que va a haber una fiscal encargada, la doctora Mancera. Hay que esperar, o sea, históricamente ha sido normal, históricamente, que haya fiscales, procuradores, contralores encargados 1 mes, 2 meses. Yo creo que este tema nos debería preocupar mucho, Roger, por ahí dentro de 1 mes o mes y medio. Es decir, si dentro de 1 mes o mes y medio la Corte no ha elegido fiscal, ahí sí empecémonos a preocupar, pero creo que en ese momento ha sido demasiado prematuro el escándalo que se ha hecho. Muy bien, David Suárez Tamayo, abogado especialista en Derecho Público, gracias por estar con nosotros, muy claro, eso es lo que queríamos, que nos permitiera entender en torno a estos temas que son políticos, pero que los tocan, tienen que ver con nosotros definitivamente. Muchísimas gracias. Hasta luego, feliz día. Feliz día para usted, feliz día para todos ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, que ojalá queden contentos con este tipo de información que es con formación y construir de cultura política y ciudadana. Muchas gracias, chao.